Pero además, para obtener el repo, tuvieron que emitir bonos AL35 por 3.000 millones de dólares y AL38 por 6.000 millones de dólares. Claro. Vos fijate la magnitud del endeudamiento que tuvo que hacer Caputo para poder juntar los dólares para pagar este vencimiento. 6.000 millones de la L38, 3.000 millones de la L35, un bono AN29 por 1.000 millones, un repo por 3.000 millones. En vez del pagador tendría que ser el emisor, Caputo el emisor. El endeudador sería, lo dice También. clarísimo, el Zócalo de Destape. Gracias, Rómbola, por eso. Es impresionante, la verdad que es impresionante cuando uno ve los números. Y el relato te quiere instalar la idea de que están pagando deuda. Sí, eso es insólito. Ayer Sí, hablaba, insólito. tenemos el último dato disponible. Yo sé que es imposible de ver. Ese cuadro yo sé que no es se lee, imposible pero de ni ver. con ganas. Pero ¿Le vamos a ir podemos a la última línea de ese cuadro. En la última línea de ese cuadro, si se puede ampliar, vas a ver lo que tenía de tenencia de dólares el banco, el Tesoro Nacional depositado en el Banco Central. Sí. Son 2.200 millones de dólares lo que tenía, y a partir de ahí estaba la especulación de cómo iba a obtener el resto de los dólares para comprarlo. Este cuadro es interesante porque te muestra cómo fue interactuando el Tesoro con el mercado. Cuándo vendió, cuándo compró. Mira, ahí tenemos el zoom de los ahí últimos tenemos días. el zoom del último día, y el último dato es la tenencia. 2.200 millones de dólares era lo que tenía el Banco Central. En la columna anterior dice 533 millones es lo que compró el 6 de enero el Tesoro, que son los dólares que llegaron de la privatización de las represas hidroeléctricas. En la imagen 65, ahora la vamos a poner en línea, tenemos qué es lo que se pagó hoy. Okay. Y ahí tenés bien reseñado casi 4.300 millones de dólares. 4.281.8 millones de dólares. Estos son datos estimados por el mercado, no son datos oficiales. Son los datos que tenemos acceso en el Destape. Bonares son los bonos que se identifican como AL de legislación local. Se pagó capital por 1.186 millones, se pagaron intereses por 462 millones, el total del servicio de la deuda es de 1.648 millones. Los globales son los bonos con legislación de Estados Unidos, legislación de Nueva York. Se pagó capital por casi 1.400 millones, intereses por 982 millones, un total de 2.378 millones. Los globales son los bonos emitidos con legislación europea, son en euros. Sí, es muy poco, 127 millones de capital, 127 millones de intereses y 254 millones en total. Y acá viene lo interesante. Se pagó de capital. De capital, esto es lo que vos redujiste del stock de deuda, 2.710 millones de dólares. Y el resto fueron corresponden los intereses. Para pagar esto, se supone que en el principio de la economía financista a la que adhiere Caputo y Milei, vos pagás los intereses y renovás el stock de capital. Entonces mantenés la deuda constante, pero vas pagando los servicios de esa deuda. Bueno, pagaron 2.700 millones de dólares. En la cuenta más pro oficialismo, pro gobierno, bueno, tomaron 3.000 millones de dólares del repo. Ya ahí tenés que hubo un endeudamiento neto, porque tomaste 3.000 millones para pagar capital por 2.700. Pero antes ya habían emitido un bono por 1.000 millones de dólares. Es un bono que emitieron por 1.000 millones de dólares, pero que solo recaudó 910 millones. La deuda que te dejaron es de 1.000. Pero solo les entró 910 millones de dólares. Por lo tanto, ahí ya tenés 4.000 millones de dólares emitidos para pagar estos 2.700 millones de dólares de capital. Pero además, para obtener el repo, tuvieron que emitir
bonos AL35 por 3.000 millones de dólares y AL38 por 6.000 millones de dólares. Claro. Vos fijate la magnitud del endeudamiento que tuvo que hacer Caputo para poder juntar los dólares para pagar este vencimiento. 6.000 millones de la L38, 3.000 millones de la L35, un bono AN29 por 1.000 millones, un repo por 3.000 millones. En vez del pagador tendría que ser el emisor. Caputo el emisor. El endeudador sería, lo dice También. clarísimo el Zócalo de el Destape. Gracias, Rombola, por eso. Es impresionante. La verdad que es impresionante cuando uno ve los números. Y el relato te quiere instalar la idea de que están pagando deuda. Sí, eso es insólito. Ayer Sí, es hablaba insólito. con algunos analistas de estas calificadoras internacionales de riesgo que ven y está bien, juntaron los dólares, pero Claro. el mercado no ve si pagaste, no solo ve si pagaste. Obvio. Ve cuánto antes tenía la disponibilidad de esas divisas, cómo obtuviste esas divisas, qué Sí. opciones financieras tenías, cuál es el ratio de deuda sobre tus ingresos, cuál es el ratio de deuda sobre el flujo de dólares que tenés. Claro. Y no hay un solo dato que le dé bien. Dice, por lo tanto, y esto ya se marcaba porque son operaciones financieras que se realizan en los días previos, ninguno de los fondos de inversión que tienen en su poder título de la deuda que hoy se está pagando intereses, reinvirtió los dólares que recibió en nuevos bonos de la deuda argentina. Eso es un dato en sí mismo. Eso es un gran dato de que te marca que la gente cobra los dólares y se los lleva. Claro. No hay reinversión. No hay reinversión ni en títulos del Estado argentino, ni en otros títulos o activos financieros que representen a la Argentina. Hay muchos fondos de inversión dicen, bueno, yo tengo que tener 2% de mi capital invertido en la economía argentina. Lo puedo tener en bonos, lo puedo tener en acciones, lo puedo tener en obligaciones negociables. No lo están haciendo, están Claro. haciendo, liquidando todas las tenencias, llevándose todos los dólares que pueden del país y no anticipando o no reinvirtiendo nada de ese flujo de dólares. Claro.